Buenos días a todos ustedes, mi nombre es María del Carmen Bañuelos Alonso, curso el segundo semestre en Odontología UAS Universidad Autónoma de Zacatecas. Les voy a hablar sobre el desarrollo de los ojos y de los oídos. El desarrollo de los ojos y de las estructuras relacionadas. Los ojos derivan de 4 orígenes: neuroectodermo del prosencéfalo, ectodermo superficial de la cabeza, mesodermo situado entre 2 capas anteriores, células de la cresta neural. El neuroectodermo del prosencéfalo se diferencia hacia la formación de la retina, las capas posteriores del iris y del nervio óptico. El ectodermo de superficie forma el cristalino y el epitelio corneal. El mesodermo entre el neuroectodermo y el ectodermo superficial da lugar a las cubiertas fibrosas y vascular del ojo. Las células de la cresta neural migran hacia el mesénquima y que diferencian hacia la formación de las coroides, la esclerótica y el endotelio corneal. El desarrollo inicial del ojo se debe a una serie de señales de inducción. La primera evidencia del desarrollo ocular tiene lugar a los 22 días, cuando los pliegues neurales del extremo craneal del embrión aparecen los surcos ópticos. A medida que los pliegues neurales se fusionan para formar el prosencéfalo, los surcos ópticos protruyen a partir del futuro diencéfalo y crean 2 divertículos huecos, las vesículas ópticas, que se proyectan desde la pared del prosencéfalo hacia el mesénquima adyacente. Las vesículas ópticas se continúan con la cavidad del prosencéfalo. La formación de las vesículas ópticas están inducidas por el mesénquima adyacente al encéfalo del desarrollo. A medida que crean las vesículas ópticas, sus extremos distales se adaptan y sus conexiones con el prosencéfalo se estrechan para formar los tallos ópticos huecos. Al poco tiempo, estas vesículas contactan con el ectodermo superficial. Simultáneamente, el ectodermo superficial adyacente a las vesículas se engruesa formando las plácodas cristalinas, es decir, los primordios de los cristalinos. La formación de las plácodas está inducida a las vesículas ópticas después de que el ectodermo de superficie haya sido condicionado por el mesénquima subyacente. Las vesículas transmiten una señal inductora que estimula las células del ectodermo de su superficie para formar los primordios de los cristalinos. Las plácodas de los cristalinos se invaginan y se hunden profundamente en el ectodermo superficial, y de esta forma las fositas cristalinas. Los bordes de las fositas de las cristalinas se aproximan entre sí y se fusionan formando las vesículas cristalinas, con la configuración esférica, que pierden gradualmente su conexión con el ectodermo de superficie. A lo largo del desarrollo de las vesículas cristalinas, las vesículas ópticas se invaginan para formar las fositas ópticas, constituidas por 2 capas conectadas con el céfalo de desarrollo a través del tallo óptico. El cáliz óptico se convierte en la retina y el tallo óptico en el nervio óptico. El cristalino y parte de la córnea proceden del ectodermo y el mesodermo. La abertura del cáliz óptico al principio es grande, pero después su borde se pliega alrededor del cristalino. Para ese momento, las vesículas cristalinas han perdido su conexión con el ectodermo de superficie y se han introducido en las cavidades de las fosas ópticas. En la superficie ventral de las fosas ópticas y a lo largo de los tallos ópticos aparecen unos surcos lineales denominados fisuras ventinianas. En el centro del cáliz óptico, en la zona donde la fisura retiniana
es la más profunda, se forma la papila óptica y en este punto la retina neural se continúa con el tallo óptico. Los axones de las células ganglionares se desarrollan, pasan directamente al tallo óptico y se convierte en el nervio óptico. La mielinización de las fibras nerviosas, formación de la vaina de mielina alrededor de los axones, comienza durante la última parte del desarrollo fetal y durante el primer año de la vida postnatal. Las fisuras retinianas contienen un mesenquima vascular a partir del cual desarrollan los vasos sanguíneos y hialoideos. La arteria hialoidea es una rama de la arteria olfactánica que vasculariza la capa interna del cáliz óptico, las vesículas cristalinianas y el mesénquima de la cavidad del cáliz óptico. La vena hialoidea devuelve la sangre procedente de estas estructuras. A medida que los bordes de las fisuras retinianas se fusionan, los vasos hialoideos quedan rodeados por el nervio óptico primitivo. Las partes distales de los vasos hialoideos degeneran en última instancia, pero las partes proximales persisten en forma de la arteria vena centrales de la retina. Desarrollo de la retina. La retina se desarrolla a partir de las paredes del cáliz óptico, una zona de crecimiento periférico del prosencéfalo. Las paredes del cáliz óptico se convierten en las dos capas de la retina. La fina capa externa del cáliz se transforma en la capa pigmentaria de la retina, mientras que la gruesa capa interna se convierte en la retina neural. Hacia la sexta semana aparece melanina en el epitelio pigmentario de la retina. Durante el periodo embrionario y la primera parte del periodo fetal, las dos capas de la retina están separadas por un espacio intrarretinario que procede de la cavidad del cáliz óptico. Este espacio desaparece gradualmente a medida que se fusionan las dos capas de la retina, pero dicha fusión no es firme, dado que el cáliz óptico es un crecimiento periférico del prosencéfalo. Las capas del cáliz óptico se continúan con la pared del encéfalo. Bajo la influencia del cristalino en desarrollo, la capa interna del cáliz óptico prolifera formando un neuroepitelio grueso. Más adelante, las células de esta capa se diferencian hacia la retina neural, que es la región de la retina sensible a la luz. Esta región contiene los fotorreceptores, bastones y conos, y los cuerpos celulares de las neuronas. Dado que las vesículas ópticas se invaginan a medida que se forma el cáliz óptico, la retina neural está invertida, es decir, las partes sensibles de la luz dan células fotorreceptoras con adyacentes al epitelio pigmentario retiniano externo. El nervio óptico está rodeado por tres capas que se invaginan junto con la vesícula y el tallo óptico. En consecuencia, estas capas se continúan con la meninges del encéfalo. La capa dura externa procedente de la dura madre es gruesa, fibrosa y se continúa la esclerótica. La capa intermedia procede de la aracnoides, es fina. La capa interna procedente de la piel madre está bien vascularizado y se aplica estrechamente sobre el nervio óptico y los vasos arteriales y venosos controles de la retina hasta la papila óptica. Desarrollo del cuerpo papilar. Del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una extensión de la coroides con forma de cuña. Su superficie medial se proyecta entonces hacia el cristalino, formando así los procesos ciliares.
La porción pigmentada del epitelio ciliar procede de la capa externa del cáliz óptico, que se continúa con la capa pigmentaria de la retina. El músculo liso da cuerpo ciliar, que es el responsable de la fusión de enfoque del cristalino. El tejido conjuntivo del cuerpo ciliar procede en ambos del mesénquima entre el borde del cáliz óptico, en la región existente entre la condensación escleral anterior del epitelio pigmentario ciliar. Desarrollo del iris. Se desarrolla a partir del borde del cáliz óptico, que crecen hacia adentro y que cubre parcialmente el cristalino. El iris se desarrolla a partir del borde del cáliz óptico, que crece hacia adentro y que cubre parcialmente el cristalino. Las dos capas del cáliz óptico mantienen un grosor fino en esta zona. El epitelio del iris representa las dos capas del cáliz óptico, que se continúa con el epitelio de doble capa del cuerpo ciliar y con el epitelio pigmentario de la retina y la retina neural. La trama del tejido conjuntivo estroma del iris procede de las células de la cresta neural que migran hacia el iris. El músculo dilatador del pupilar y el músculo esfínter de la pupila del iris procede del neuroectodermo del cáliz óptico. Desarrollo del cristalino. El cristalino se desarrolla a partir de la vesícula cristalina, un derivado del ectodermo de superficie. La pared anterior de la vesícula, constituida por epitelio cuboide, se convierte en el epitelio subcapsular del cristalino. Los núcleos de las células cilíndricas altas que forman la pared posterior de las vesículas cristalinianas se diluyen. Estas células aumentan considerablemente de longitud para formar las células epiteliales extraordinariamente transparentes, que se denominan fibras del cristalino primarias. A medida que crecen, estas fibras ocupan de manera gradual la cavidad de la vesícula cristaliniana. El cristalino en desarrollo está vascularizado por sangre procedente de la parte distal de la arteria hialodea. La parte anterior de la cápsula del cristalino es la membrana pupilar. El cuerpo vítreo se forma en el interior de la cavidad del cáliz óptico. Está formado por el humor vítreo, que es el componente líquido del cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo primario procede de las células mesenquimales originadas de la cresta neural y que se agrega en la matriz gelatinosa denominada cuerpo vítreo primario, que actúa como sustancia fundamental. Desarrollo de las cámaras acuosas. La cámara anterior se desarrolla a partir de un espacio de tipo hendiduro que se forma en el mesénquima localizado entre el cristalino y la córnea en desarrollo. El mesénquima superficial este espacio forma la sustancia propia, tejido conjuntivo transparente en la córnea y en el mesotelio de la cámara anterior. La cámara posterior del ojo se desarrolla a partir de un espacio que se forma en el mesénquima, que queda por detrás del iris y por delante del cristalino. Cuando desaparece la membrana pupilar, las cámaras anterior y posterior del ojo se comunican entre sí a través del seno venoso escleral. Desarrollo de la córnea. La córnea se forma a partir de tres orígenes: el epitelio corneal externo, que deriva del ectodermo y de su superficie; el mesénquima de origen mesodérmico, que se continúa con la esclerótica en desarrollo; las células de la cresta neural, que migran desde el cáliz óptico y se diferencian hacia el endotelio corneal. Desarrollo de la coroides y de la esclerótica.
El mesénquima que rodea el cáliz óptico, originado básicamente de la cresta neural, reacciona a las señales inductivos del epitelio pigmentario de la retina y que se convierte en una capa vascular interna, la coroides, y una capa fibrosa externa, la esclerótica. A su vez, la esclerótica procede de una condensación del mesénquima externo a la coroides y que se continúa con el estroma, tejido de sostén de la córnea. Desarrollo de los párpados. Se desarrollan a partir durante la sexta semana a partir del mesénquima derivado de las células de la cresta neural y a partir de dos pliegues cutáneos que se aparecen en el ectodermo de superficie y que crecen sobre las córneas. Los párpados comienzan a adherirse entre sí durante la octava semana y se mantienen adheridos hasta la semana 26 a 28. La conjuntiva vertebral reviste la superficie interna de los párpados. Desarrollo de las glándulas lagrimales. En los ángulos superlaterales de las órbitas se desarrollan las glándulas lagrimales de un cierto número de yemas sólidas que aparecen en el ectodermo de superficie, los conductos lagrimales del saco lagrimal y finalmente en el conducto nasolagrimal. Desarrollo de los oídos. El oído externo, constituido por el pabellón auricular del conducto auditivo externo y la capa externa del tímpano. El oído medio, constituido por tres pequeños huesecillos auditivos y por el campo interno del tímpano conectado con la ventana oval del oído interno a través de los huesecillos del oído. El oído interno, constituido por el órgano vestilococlear implicado en la audición y el equilibrio. Desarrollo del oído interno. Al comienzo de la cuarta semana aparece un engrosamiento del ectodermo de superficie, la plácoda óptica. A cada lado del mesencéfalo, que es la parte caudal del rombencéfalo, cada plácoda óptica presenta invaginación al poco tiempo y se introduce profundamente en el ectodermo de superficie hasta el mesénquima subyacente. Así se forma la fosita óptica. Hay dos regiones de la vesícula óptica que son reconocibles. La parte auricular dorsal, a partir de la cual se origina el pequeño conducto endolinfático, el utrículo y los conductos semiculares. La parte sacular ventral, que da origen al sáculo y al conducto coclear. Hay tres divertículos con forma de disco que crecen hacia el exterior desde la parte utricular del laberinto membranoso primitivos. Las partes periféricas no fusionadas de los divertículos se convierten en los conductos mesiculares que están unidos al utrículo y que más adelante quedan incluidos en los canales semicirculares del laberinto óseo. En uno de los extremos de cada conducto semicircular aparecen dilataciones localizadas que se denominan ampollas. Desarrollo del oído medio. El desarrollo del receso tubo timpánico a partir de la primera bolsa faríngea. La parte proximal del receso tubo timpánico forma el tubo timpánico del faringotimpánico, tubo de la trompa auditivos. La parte distal del receso se expande y se convierte en la cavidad timpánica, que se envuelve gradualmente los pequeños huesos del oído medio, los huesecillos auditivos martillo, yunque y estribo, junto con los tendones y ligamentos del nervio cuerda del tímpano. La expansión de la cavidad timpánica da lugar al antromastoideo, localizado en la parte pentromastoidea del hueso temporal,
El oído medio sigue creciendo a lo largo de la pubertad. Desarrollo del oído externo. Se desarrolla a partir de la parte dorsal del primer surco faríngeo. Al final del periodo fetal, las células centrales de este tapón degeneran y se forman una cavidad que se convierte en la parte interna del conducto auditivo externo. El primordio del tímpano es la primera membrana faríngea que forma la superficie externa del tímpano. El tímpano se desarrolla a partir de tres orígenes: el ectodermo de la primera hendidura branquial, el endodermo del receso tubo timpánico, un derivado de primera bolsa faríngea, y el mesénquima de los arcos faríngeos del primer y segundo.